dos participantes que dicen que sí les gustaría que les platicara un poquito. ¿Sí? Bueno, tres. Tres de... ¿Cuántos son? 25. Bueno, entonces, pues en atención a los que así lo solicitan, bueno, tratar de platicárselos, resumírselos de una manera muy rápida, porque pues de esto podríamos hablar durante horas. Bueno, entonces, voy a compartir una presentación que tengo preparada. Espero que puedan verla. Sí, pueden ver ya la presentación. Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces vamos a hablar rápidamente sobre el método de elementos finitos para análisis estático lineal de sólidos. Miren, estas son las ecuaciones base, ecuaciones diferenciales que nos definen la elasticidad lineal. Tenemos la ecuación de Cauchy, ecuación constitutiva y la ecuación geométrica. La ecuación de Cauchy es, en física, es la que nos expresa el equilibrio de fuerzas. Entonces, aquí tenemos un término, es el gradiente de esfuerzos. Esto se refiere a las fuerzas internas. Este segundo término de ρ se refiere al peso o a las fuerzas de masa. Y este término que está acá es la segunda ley de Newton, donde esta es la segunda derivada de los desplazamientos con respecto del tiempo. Entonces, esto es la segunda ley de Newton, que nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Luego tenemos la ecuación constitutiva, que nos relaciona los esfuerzos con las deformaciones. Es decir, que los esfuerzos es igual a las constantes de la m y multiplicados por la traza del vector de deformaciones. Esto, en forma unidimensional, es la famosa ley de Hooke, que nos relaciona las fuerzas con los desplazamientos por medio de una constante, nada más que está en forma tridimensional. Entonces, esta es la ley de Hooke. Y luego viene una ecuación geométrica que nos dice que las deformaciones son el gradiente de los desplazamientos. Bueno, este es el tensor de esfuerzos, es como una especie de gradiente, pero en realidad es algo más complicado. Entonces, esto a grandes rasgos es que las deformaciones son las derivadas de los desplazamientos. Cosas que ustedes ya vieron en física. Y esto está sujeto a condiciones de contorno en el espacio, es Dirichlet y Newman. Las Dirichlet son como los apoyos de un cuerpo. Si ustedes tienen una estructura, un cuerpo rígido, un cuerpo en el espacio que no está apoyado de nada, si le aplican un poco de fuerza, entonces se mueve, se desplaza mucho. Pero si lo sujetan de algún lado, entonces ya no hay desplazamientos así en forma de movimiento, y lo que se tiene son desplazamientos por deformación. Y las condiciones Newman en el caso de estructuras, pues eso nos representan las cargas externas. Entonces, aquí esto se representa por fuerzas aplicadas en un área, ¿sí? Aplicadas, esto es en un área externa del sólido. Y luego vienen condiciones en el tiempo, condiciones iniciales, es decir, cuando el cuerpo que se toma siempre como que está en reposo, y tenemos condiciones de desplazamiento y de velocidad. Ese es solo el estado inicial. Ahora, mediante ciertas manipulaciones matemáticas, esas ecuaciones las podemos transformar
en las ecuaciones de Navier, donde ya juntamos todo en solo dos ecuaciones. Esta es una sola ecuación, y las condiciones de contorno. Ahí queda esa expresión horrible, que mediante el uso del concepto del cálculo variacional, la podemos expresar de manera integral en el principio de los trabajos virtuales. Entonces ahora lo convertimos en trabajo, donde la primera integral se refiere al trabajo interno, que es el producto de las deformaciones por los esfuerzos. Son fuerzas internas. Es el trabajo externo integrado en todo el volumen del dominio. Y eso tiene que ser igual al trabajo externo, donde esta primera integral se refiere a la integral del trabajo ejercido por las fuerzas másicas o del peso propio. Es la integral del trabajo de fuerzas por peso propio. Y esta es la integral, esta tercera integral es la del trabajo debido a las fuerzas externas. No me voy a meter en explicar más cosas, pero ese es el principio del trabajo. Aquí esta T significa que es virtual, es decir, son como desplazamientos ficticios, y eso se usa para poder integrar las ecuaciones diferenciales que vimos a lo largo en todo el volumen del cuerpo. Y sujeto a las mismas condiciones de contorno en ciertas partes de la frontera, es decir, los apoyos. Entonces, esa ecuación integral está definida sobre el continuo del elemento y es difícil evaluar. Entonces, ahí está expresado, esas son las fronteras. Esta es una zona donde estarían los apoyos, esta línea en rojo, y la otra es donde tendríamos cargas. Ahora, si partimos el sólido en un número finito de subdominios con una forma geométrica más o menos regular, entonces esas integrales ahí las podemos evaluar de manera numérica. Para esto, en un solo subdominio, vamos a utilizar una interpolación, son funciones de interpolación de tal forma que el valor de cualquier parámetro en el interior del elemento lo vamos a calcular a partir de los valores en las esquinas, o en los nodos. Esto se denomina discretización. Entonces, en vez de tratar de encontrar una función que nos dé la solución en todo el continuo, pues lo obtenemos mediante interpolación de valores en ciertos puntos. Así que van a ser los puntitos que están aquí en estas intersecciones. Ahora, esta es la interpolación de los desplazamientos de manera en forma matricial, donde estas n son funciones de interpolación que cuando las derivamos para obtener las deformaciones nos queda esto en forma matricial. En forma reducida, este es el término de deformaciones en un solo elemento. Este es el campo de esfuerzos, que aquí está expresado como la ley de Hooke. Esta D es una matriz constitutiva, pero en realidad es la ley de Hooke en forma tridimensional, que nos relaciona los esfuerzos y las deformaciones. Entonces estos términos los metemos aquí en la integral, así en forma matricial, y al sumar todas las integrales chiquitas, nos queda que hay que obtener, hay que calcular todas estas integrales, que es un producto de tres matrices, esta B transpuesta por D por B, donde esta es la matriz B, derivadas de las funciones de interpolación, y eso de forma similar se hace para las integrales para las fuerzas de masa y las fuerzas externas. Entonces todo se calcula así de forma integral y se discretiza el proceso. Entonces, esta integral, la del lado izquierdo, se le conoce como matriz de rigidez, y de aquí va a salir del lado derecho, queda el vector de fuerzas equivalentes. Entonces, calculamos todas las integrales y al sumarlas se va a formar como una matriz grande compuesta por matrices chiquitas. Entonces, al unir todo esto, nos va a resultar un sistema de ecuaciones lineales en la forma K por U igual a F, donde K
va a ser todas las sumas de todas estas integrales y F va a ser la suma de los vectores de fuerzas. Entonces resolvemos ese sistema de ecuaciones lineales grande y al obtener la solución en deformaciones en todo el dominio, en todos los nodos de la división que hicimos, pues ya podemos ahora calcular las deformaciones y los esfuerzos a nivel elemental. Entonces, ya que tenemos la solución así definida en los nodos, pues podemos ahora representarlas mediante mapas de colores. Es lo que vamos a mostrarles ahora en el programa. Estos son los tipos de elementos que se utilizan en la práctica, es decir, con qué cosas podemos subdividir. Aquí, fíjense, hay triangulitos de 3 puntos y hay otros de 6. La razón de estos es que estos de 6 proporcionan polinomios de interpolación cuadráticos, entonces tienen mejor aproximación igual en los cuadriláteros y en forma tridimensional vamos a tener tetraedros, hexaedros, prismas, incluso pirámides. Estos son los elementos que más comúnmente se tienen en la práctica. Entonces, ya calculamos todas esas integrales de manera numérica y porque la evaluación analítica de ellos es complicada, no nos vamos a meter en este tipo de detalles y vamos a obtener sistemas de ecuaciones lineales grandes con perfiles de este estilo. Ahorita les voy a mostrar otra transparencia de por qué sucede eso. Entonces tenemos aquí una malla chiquita de elementos así triangulares y están numerados los nodos. Entonces, si tuviéramos nada más una variable por cada nodo y formamos una matriz donde las variables se van a relacionar a partir de las líneas que están en esta malla, o sea, las aristas. Entonces vamos a tener esto, por ejemplo, el nodo número 6, que es el del centro, sería la ecuación aquí de 6, y esa variable nada más va a relacionarse con la número 2, 8, 9 y 12. Entonces, aquí se relaciona con la número 2, 8, 9 y 12. Y así queda. Entonces, cuando formamos el sistema de ecuaciones completo, así a nivel global, sumando en la matriz grande todas las matrices chiquitas elementales, pues nos queda una matriz así de esta forma, que va a contener un montón de ceros, ¿sí? Como las que están en esta figura. Entonces aquí todo lo que está en blanco son ceros y el resto son elementos distintos de cero. Entonces se nos forman estos tipos de perfiles y hay matrices que hay unas que tienen una estructura en banda, otras un perfil, pues no una banda tan regular, luego se forman estas que le llaman un perfil skyline y otras con un montón de dispersión. Entonces esto es lo que tenemos. Ahora, hay que resolver un sistema de ecuaciones lineales muy, muy grande, dependiendo del número de nodos que tengamos en nuestro dominio, que al dominio discretizado le llamamos malla de elementos. Entonces, miren, si utilizamos métodos de factorización para descomponer esto, entonces de una matriz donde teníamos un montón de ceros, pues vamos a pasar a tener dos matrices que tienen más entradas llenas que la original. Que además estos métodos de factorización, pues programarlos implica cálculos en forma secuencial. Entonces, pues vamos a tener de una matriz está muy dispersa, podemos
pasar a tener una matriz mucho más llena en memoria. Bueno, pero ¿qué significa todo esto? Que como las matrices contienen de todos modos un montón de ceros, las que aparecen aquí, pues entonces es deseable que el programa evite almacenar ceros que no aportan nada a la solución y nada más ocupan espacio en la memoria. Y esto se puede saber a partir de ver solamente las conectividades de los nodos en la malla, ¿sí? Así como se ve en esta figura. Con la matriz de conectividades podemos saber de antemano cuáles son los términos en la matriz del sistema que van a contener valores diferentes de 0. Entonces, eso lo podemos programar para evitar almacenar cosas que no queremos, valores que son 0 y que nada más ocupan espacio. No vamos a entrar aquí en detalles de cómo se implementa eso, es un poquito complicado, pero aquí la cuestión, y esto es para cosas de cómputo paralelo, es importante qué tipo de métodos vamos a escoger, porque si para los que conocen métodos iterativos de solución de sistemas lineales, en esos métodos, la única operación que implica la matriz del sistema es un producto de la matriz por un vector, ¿sí? Entonces, al hacer ese producto matriz-vector, significa que todos los términos que son 0 en la matriz del sistema, pues al multiplicarse por el término del vector van a producir un 0. Entonces no necesito almacenar nada que valga 0 en esta matriz. Y ahí ya nos ahorramos un montón de memoria, ¿sí? Hay esquemas para nada más almacenar lo que es distinto de 0. Ahora, si voy a querer emplear un método directo que en teoría nos daría una solución más exacta, pues además de determinar las posiciones diferentes de 0 que nos da las conectividades de la malla, pues necesito saber cuáles son las entradas que se van a llenar, y eso se hace mediante algoritmos, un algoritmo de procesamiento de grafos que se llama de factorización simbólica. Bueno, eso se hace de manera interna. Entonces, esa es de la base de la que vamos a partir, que los métodos directos van a consumir más memoria que los iterativos. Y eso es lo fundamental es algo fundamental en cualquier software de elementos finitos. Entonces, miren, aquí ahí viene un ejemplo de una malla. Ahorita vamos a ver algo más. Esta es una malla tridimensional formada por tetraedros y tiene un montón de nodos. Este es un problema tridimensional, lo que significa que por cada nodo vamos a tener 3 componentes de desplazamientos en X, Y, Z. Entonces, el número de variables en el sistema de ecuaciones pues, va a ser el número de nodos multiplicado por 3. Si el problema es bidimensional, entonces se multiplica por 2. Y bueno, ahorita vamos a ver algunos ejemplos de lo que es el programa. Para los que no hayan visto antes nada de elementos finitos, pues quizá les hayan quedado muchas dudas, porque pues aquí traté de contárselos de una forma muy rápida y bueno, pues no alcanza el tiempo para eso. Entonces, voy a pasar a hacer un ejemplo muy rápido aquí en el programa, ya para mostrarles propiamente lo que es el programa que estamos presentando, y después algunos ejemplos de aplicación los más representativos que he hecho a lo largo de mi vida profesional. Entonces,
No sé si con esto les quedó más o menos claro de lo que se trata. Es pasar una ecuación integral definida en un continuo a un sistema discreto utilizando puntos. Entonces, ahí ya pueden ver mi pantalla. Ahora sí. Ya, ahora sí. Bueno, miren, el programa que vamos a... Pero vemos su escritorio, doctor. Sí, se ve el escritorio, sí, está bien. Perfecto. De eso se trata. Porque voy a abrir un montón de ventanas. Miren, el programa que presentamos, que se llama MEFI 2020, funciona dentro de un entorno de pre- y postproceso de datos que se llama GID, que es este programa que está aquí. Ahí, cuando se publique el manual, ahí vendrán ayudas de cómo obtenerlo. Este programa no es gratuito, sí tiene una licencia de uso, pero el desarrollador sí lo provee de forma gratuita. Es decir, lo pueden descargar, utilizar, probar y tiene todas las funciones. La única diferencia es que si no tienen la licencia de uso, pues les va a limitar el número total de nodos que ustedes pueden utilizar. En la versión más reciente, que es la 15, esta es la versión 14, la que les estoy mostrando. En la versión 15, ya el límite de nodos es alrededor de 10,000. Entonces eso está bien como para trabajos escolares. Entonces, dentro de este entorno es donde está instalado el programa MEFI 2020, porque el software que nosotros desarrollamos nada más calcula la solución por elementos finitos. No genera la malla, no... y tampoco presenta los resultados de forma gráfica. Esto lo hacemos mediante este software. Entonces, vamos a hacer un problema muy rápido de una viga en 2 dimensiones. Entonces, aquí vamos a dibujar un rectángulo, en donde aquí para crear el rectángulo nos pide pues la coordenada de la esquina inicial. Entonces aquí vamos a ponerle 0,0 y en dimensiones, pues digamos que mida 10 metros de largo, entonces 10, y de alto o de peralte vamos a ponerle 40 centímetros, entonces va a ser 0,40. Entonces ahí ya se creó la geometría. ¿Sí? Entonces, vamos a pensar que al ser un problema plano, vamos a decir que este va a ser un problema de esfuerzo plano o de formación plana. Eso no lo alcancé a explicar bien, no lo puse en las diapositivas. El esfuerzo plano es aquel que simula condiciones como, por ejemplo, las placas cuyas cargas están comprendidas pues quedan confinadas al mismo plano de la placa. Es decir, no tenemos fuerzas que actúan de forma perpendicular a la superficie de la placa. Entonces, el más representativo son las placas a tensión,
pero también pudiera representarse mediante su esfuerzo, tipo de problemas, problemas de vigas que no tengan torsión, ni alabeo, ni cargas laterales. Simplemente cargas dentro del mismo plano. Y está la variante de deformación plana, que esos simulan estructuras o cuerpos que tienen una dimensión muy larga en un eje, pero que su sección transversal es constante. Y además, las fuerzas importantes están comprendidas solo en un plano, y eso se repite a todo lo largo. Por ejemplo, una presa, así una cortina larga de una presa, que eso sería un ejemplo de un problema de deformación plana. Y lo vamos a representar allí por secciones pequeñas, como si ustedes sacaran rebanadas como las rebanadas de un pan Bimbo. Ese sería el ejemplo. Entonces, ya aquí tenemos nuestra geometría y vamos a elegir el tipo de problema aquí en Data, Problem Type, y aquí vamos a elegir MEF. Entonces va a venir el módulo de mecánica de sólidos, que como este va a ser un problema bidimensional, pues elegimos MEFI Solid 2D. Entonces ahí ya está cargado tipo de problema. Y entonces ahora vamos a asignar primero materiales, que aquí vamos a tenerlos agrupados en aceros concretos o bien materiales generales. Entonces, si esta viga fuera de acero, entonces vamos aquí, abrimos la librería y elegiríamos algún tipo de este material de acero. Entonces, los datos básicos pues, son el módulo de Young o de elasticidad, el módulo de Poisson, el peso propio, sí, que es en unidades de fuerza sobre unidad de volumen, y como es un problema plano, también nos va a preguntar el espesor. Entonces vamos a decir que es una viga de concreto, en donde vamos a elegir este concreto, el primero de la lista, y si suponemos que este es un problema de esfuerzo plano, entonces el espesor tiene que ser más pequeño. Entonces vamos a poner que aquí es de 15 centímetros. Entonces para representar una sección de 15 por 40. Entonces guardamos este espesor y vamos a asignar el material aquí a la superficie. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver qué materiales tenemos asignados. Y el poner Draw, Materials, y aquí sale. Esta superficie tiene asignado este material. Ahorita vemos unos ejemplos más elaborados, así de forma rápida. Entonces ya tiene asignado el material. Y ahora le vamos a poner condiciones de contorno, que aquí, pues unos van a ser apoyos, ¿sí? Apoyos, y esos apoyos pueden ser fijos o bien pueden ser apoyos elásticos, como si estuvieran apoyados sobre resortes. Entonces elegimos este menú, Constraint and Springs, y vamos a poner condiciones como si la viga estuviera doblemente empotrada. Entonces, para eso los vamos a aplicar sobre líneas. Las podemos aplicar también sobre puntos. Vamos a decir sobre líneas. Y a elegir que los dos desplazamientos están impedidos, en X y en Y, con un valor de 0. Podría tener un valor, eso se utiliza para simular. Cuando se le pone aquí algún valor, es para simular, por decir, cuando alguno de los apoyos se me mueve.
lo usan para calcular, evaluar asentamientos diferenciales, o bien también defectos de fabricación, de que una pieza no les quedó a la medida y luego la tratan de forzar a golpes. Entonces aquí no va a ser el caso, lo vamos a asignar así, a estas líneas. ¿Listo? Y ahora vamos a asegurarnos que se hayan asignado. Entonces ahí se muestran. Eso significa que están restringidas las dos. Si yo hubiera elegido nada más restringir uno de los movimientos, lo dibujo. Entonces miren cómo aquí, no sé si se alcance a apreciar cómo sale como un apoyo con rueditas. Si lo alcanzan a apreciar. Salen unas rueditas, que es lo que significa que nada más está restringido uno de ellos. Entonces ya está ahí con las condiciones de apoyo asignadas. Ahorita se las vamos a cambiar. Y también ahora vamos a asignar cargas. Entonces aquí en las cargas podemos poner cargas puntuales o bien podemos poner cargas repartidas por unidad de área, que en este caso al ser un problema plano, pues van a ser fuerzas sobre líneas. Entonces vamos a tener carga uniforme o bien carga distribuida, que esto es para representar como cargas triangulares. Entonces, por facilidad vamos a poner carga uniforme y aquí podemos elegir si esa carga se orienta de acuerdo a los ejes cartesianos o bien en ejes locales. Esto de los ejes locales sirve para poner cargas que son normales, bueno, que son en dirección perpendicular y tangencial a la superficie donde actúan. Entonces aquí vamos a ponerlo en dirección global y que vaya negativo en el eje contrario al eje Y. Entonces vamos a decir que sean menos 100. Y esa carga se tiene que multiplicar por el espesor del material. Entonces lo vamos a asignar a la línea. Ya está. Y ahora dibujamos y ahí está ya representada la carga sobre la línea. También podemos representar los colores para ver los valores. Y ahí sale la línea que tiene la carga aplicada. Ya está. Entonces ya tiene cargas asignadas. Tenemos que guardar el problema. Ejemplo. Guardamos el proyecto. Ya está. Y ya tiene asignadas condiciones, materiales, pero todavía nos falta definir como los casos de análisis. Entonces, primero aquí vamos a elegir el tipo de problema con este menú, que son opciones generales. Entonces, esto es para configurar la aceleración de la gravedad, la dirección de la gravedad, aquí la vamos a especificar en el eje menos Y, es decir, que va hacia abajo del eje Y. Y el tipo de problema lo vamos a considerar de esfuerzo plano. Hay esfuerzo plano, deformación plana y de sólido de revolución. Este es otro tipo de geometría que se puede analizar de forma bidimensional. Y esta casilla sirve si quiero calcular las frecuencias naturales de vibración de esta cosa. Entonces voy a decirle que sí y que me calcule los primeros 4 modos. Esto es el tipo de matriz de masa. No voy a entrar en detalles de eso, que se ve en elementos finitos. Entonces ya configuramos las opciones generales. ¿Qué es lo que quiero que me dibujen?
Entonces vamos a poner opciones de postproceso. Entonces, quiero que, bueno, va a dibujar siempre los desplazamientos, nos va a dibujar los esfuerzos en los nodos, puede ser en los elementos o en ambos, o ninguno. Voy a decir que lo pinte en los nodos. Y también voy a pedir que pinte los esfuerzos de von Mises en los nodos. Este es un tipo este esfuerzo de von Mises es un escalar que reúne de alguna forma todos los valores que tiene un estado tridimensional de esfuerzos. Entonces puedo dibujar también las deformaciones, puedo pintar el campo de error y yo lo dejo así. Y luego vamos a configurar aquí las combinaciones de carga, combinations, en donde puedo decirle al programa que me forme combinaciones de carga. En una estructura nosotros podemos tener distintos casos y los puedo combinar. Aquí vamos a ver este menú de interval data. Esto de los intervals se va a referir como a los casos de carga. Aquí nada más hay uno, entonces es el único que puedo definir. Y le voy a decir que considere el peso propio. Ya. En las combinaciones de carga, le voy a decir que nada más tenga una, porque nada más tengo un caso. Y nada más voy a tener una combinación cuyo factor de carga del primer caso pues es 1. Esto va a estar mejor, está mejor explicado en el manual que les vamos a dar. Yo ahorita por razones de tiempo no puedo meterme más. Y lo más importante, que es el tema de cómputo paralelo, es aquí con la configuración de los métodos de solución del sistema lineal. Entonces, miren, vamos a tener todos estos métodos. Método de Gauss, este es eliminación gaussiana estándar. Luego vienen 4 métodos de factorización directos, que es el de Cholesky, el LDLT. Estos son para sistemas que son simétricos o que de antemano sepamos que son simétricos, como son los de las estructuras. Ahí siempre las matrices son simétricas y definidas positivas, pero hay otros tipos de problemas en donde eso no sucede. ¿Sí? Entonces, para eso existen estos de factorización LU, que son más generales. Y luego vamos a tener iterativos, que son gradiente conjugado precondicionado, que también son para sistemas simétricos. Y luego 2 tipos de gradiente biconjugado, este es el estándar y este es el gradiente biconjugado estabilizado. Entonces vamos a decir que lo haga con Cholesky. Y luego viene esta parte, que es lo de cómputo paralelo, que es cuántos hilos usar en el cálculo en paralelo. Como ya todos ustedes vieron, hay 2 esquemas de computación paralela, que uno es el de memoria compartida y de memoria distribuida. Este programa está nada más hecho para esquemas de memoria compartida, es decir, que usa solamente los núcleos del procesador en una computadora. Ahorita vamos a ver qué efecto tiene eso. Y aquí le voy a decir cuántos hilos quiero usar en los cálculos en paralelo. Si especifico un 0, le estoy diciendo al programa que use todos los núcleos físicos disponibles que tiene el procesador. Si le pongo un 1, le voy a decir que nada más use 1, 2, y así sucesivamente. De todos modos, el programa está limitado a que no pueda usar un número de núcleos mayor al de hilos que puede correr simultáneamente en la computadora. Entonces voy a decirle que los use todos,
Sí, esta es la tolerancia para los métodos iterativos, número máximo de iteraciones. Ya está configurado. Entonces ahora tengo que mallar, que generar la malla. Entonces uso aquí el menú, mallar, generar malla. Y de qué tamaño los quiero. Como esto tiene un peralte decimos de 40 centímetros, o 0.4, entonces aquí el tamaño de la malla lo voy a poner en 0.1. Ahí ya se generó y me muestra la malla. Es una malla un poquito, pues no está muy refinada. Vamos a ponerle un poquito más de refinamiento. Bueno, no, la vamos a dejar así. Ya está. Y ahora vamos a calcular, a correr el cálculo. Aquí menú calcular. Ya terminó. Y le pido que cargue el postproceso. Y aquí ya Git cargó el postproceso de los resultados. Entonces aquí vamos a ver primero resultados del análisis estático. Y aquí voy a pintar desplazamientos en X, así con colores. Ese es el contorno de desplazamientos. En Y. Y también los puedo pintar en Z, que pues, aquí no tiene caso porque es un problema plano, entonces ahí todos son 0. También le puedo decir que me los pinte los desplazamientos en valor absoluto y que me ponga una deformación, deformation, displacement. Así es como se deforma, porque la viga está empotrada. Si quiero ver los esfuerzos, esfuerzos en X, esfuerzos en y esfuerzos en XY, que son los cortantes. Entonces, miren, aquí se alcanzan a formar como estos contornos parabólicos. No se ven muy bien porque la resolución de la malla no es tan buena. Y también que me pinte los esfuerzos de von Mises. Así, ahí están. Ese es lo que evaluaría el estado tridimensional. También puedo pedirle que me pinte vectores de esfuerzos principales, donde aquí las flechas en rojo son esfuerzos de tensión o tracción, y las flechas en azul representan esfuerzos de compresión. Entonces, eso tiene una distribución lógica en vigas de este estilo, que están doblemente empotradas. También podemos ver los modos de vibrar de acuerdo a las frecuencias. Aquí se pintan las frecuencias en Hertz. Entonces, para la frecuencia más baja, que es esa, vamos a ver desplazamientos. Ese es el primer modo de vibrar. Del segundo. Y así sucesivamente. Vamos a ponerle más resolución. Disminuyendo el tamaño de la malla. Entonces, en vez de 0.1, voy a ponerle 0.05. Entonces, miren, ya 1996 nodos, ya está mucho más tupido. Vamos a ponerle más, 0.02. 11.000 nodos. Entonces, miren, la malla contiene 11.000 nodos, lo que significa que va a ser un sistema de 22.000 ecuaciones. Que calculé. Ya acabó. Checamos el postproceso.
desplazamientos, pues se ve igual el contorno. Donde sí quizá cambie un poco es en el de esfuerzos. Es decir, el de cortantes. Ya aparecen como mejor definidas las parábolas del esfuerzo cortante. Y cuando le pedimos que nos pinte los vectores de esfuerzos, pues ahora sí ya está muy tapizado de vectores. Bueno, esto fue una muestra muy somera de cómo utilizar este programa. En el manual van a venir detalles con varios ejemplos que se pueden hacer y los resultados que deberían obtener para cuando realicen las pruebas. Entonces, voy a presentarles ahora, a mostrarles unos ejemplos interesantes que hice a lo largo de mi vida profesional. Entonces, miren, aquí ya está uno de una estructura de un puente, de un cabezal postensado. Miren, aquí se ve una portería, es como de 15 metros de alto por 50 de largo, y que soporta unas vigotas de acero donde las verdes miden 62 metros. Entonces, esta es una estructura monstruosa. La proyectó alguien, no sé, y ahorita les muestro unas fotos, y a mí me recomendaron pues, que lo revisara. Entonces, ahí está parte de un cálculo que se hizo con un programa de análisis de barras. Están las fuerzas aplicadas con los camiones. Y aquí lo interesante es que me pidieron revisar las vigas de acero y el cabezal por esta metodología, elementos finitos. Esto fue de un trabajo que hice hace 7 años, y ahí la gran dificultad que tuve fue que pues, las mallas tenían una resolución muy baja para el tamaño de la estructura, porque si le ponía una resolución alta, pues con los métodos de solución que tenía programados en ese entonces, pues era imposible tenerlos en un plazo de tiempo muy corto, lo que ahora sí tenemos en esta versión del MEF. Pues miren, ahí están ejemplos de la malla usada. Esta es ya la viga ya armada. Estos eran unos alumnos míos que andaban ahí en el campo. Aquí se den una idea del peralte de esas vigas, como de 2 metros. Ahí están algunos detalles de cómo se unían, porque esas vigas pues, es imposible construirlas en la fábrica y llevárselas a la obra, porque hacerlas a pedazos. Hay resultados del análisis que hice con elemento finito. Vean lo burdo que estaba la malla. Algunos resultados. Este es lo del cabezal. Ahorita les muestro el modelo. Estas son todas las combinaciones de carga que se tuvieron que analizar, cargas aplicadas, etcétera. Ahí está el cabezal en proceso de construcción, y ahí ya está terminado con las vigotas puestas. Entonces, aquí está un ejemplo de una de esas vigas. Entonces, miren. Aquí tiene esta malla 43,000 nodos. La resolución es mejor que la que tuve antes. Y al ser un problema tridimensional, significa que son 120,000 ecuaciones. Entonces, miren, está configurado con un método directo de factorización. Y ahorita vamos a monitorear aquí en el administrador de tareas cuánto tiempo, cuánta memoria,
consume el programa y cuánto tarda en correr. Entonces aquí le damos que calcule. Entonces miren, ahí ya está ejecutándose y aquí vemos el porcentaje de CPU que usa. Ahí ya subió al 40 y a casi el 50% porque solo está usando la totalidad de los núcleos físicos, pero no todos los hilos que puede levantar el procesador. No le pongo más hilos porque si no se nos cortaría se nos trabaría la comunicación. Miren, ya ahí consumiendo 1 GB de memoria. Ya terminó. Y vamos a ver cuánto tiempo de cómputo consumió abriendo este archivo. Este es un archivo de texto que nos dice cuánto tiempo de cómputo consumió. Este caso tenía 4 combinaciones de carga y lo resolvió en 40 segundos. ¿Sí? Un sistema de 130,000 ecuaciones. Resuelto 4 veces en 40 segundos. Entonces, al cargar el postproceso, checamos los desplazamientos. Pues ahí está dibujado el contorno de desplazamientos para una de las combinaciones de carga. Esta es otra combinación de carga. El ver esfuerzos en X, en Y y vectores de esfuerzos principales. Ahí están las tensiones por abajo, compresiones por la parte superior. Ahora, ya para casi finalizar, casi me terminé el tiempo. Aquí hay unas tablas con ejemplos que nos ilustran cuánto tiempo y cuánta memoria consumen los métodos de solución de sistemas lineales para ciertos tipos de problemas. Entonces, miren, uno que es de sólido plano, que esto representaría como una presa o un muro de contención con mallas de distintos tipos de elementos. Entonces, esto es el tiempo y la memoria que consumen de acuerdo al número total de nodos. Pues miren, para 19,000 nodos, pues casi no consume RAM y lo hace muy rápido, en 2 segundos. Pero a medida que le vamos poniendo una mayor cantidad de nodos, el tiempo de cómputo se empieza a elevar. Aquí con 341,000 nodos, ya consume 12 GB y se tarda 1 minuto en resolverlo. Pero con método iterativo consume solo 242 megabytes, aunque se tarda un poquito más en este problema. Ya cuando tienen más nodos, entonces aquí ya se va a 21 gigabytes, con 1 millón de nodos en iterativo, pues ya ni siquiera se pudo resolver. Pero con método iterativo, sí. Aquí 751 megas. Y para 1 millón de nodos lo resolvió en 12 minutos. Estos son resultados con otros tipos de elementos para ese mismo problema. Aquí esto es un sólido tridimensional. Vemos también la RAM consumida, el tiempo. Todo esto se hizo en la máquina donde estoy ahora, utilizando los 4 hilos. Miren. Ahora les voy a poner así un ejemplo rápido de un
un problema. Voy a ejecutar uno. Y aquí vamos a medir, a monitorear cuántos hilos está utilizando. Que esto es en una máquina del clúster. Pues miren, aquí vemos que la máquina está sin hacer nada. Esta tiene 20 núcleos físicos y puede levantar 40 hilos. Entonces, al echarlo a correr, así desde la consola, y aquí monitoreamos lo que está haciendo. Entonces, miren, ahí ya empezó a levantar todos los hilos. Y está ejecutando el cálculo de forma iterativa. Va a tratar de realizar 2 combinaciones. Y ya hizo todas las iteraciones. Y ya terminó. Esto fue con 10, usando 10 hilos, aquí especificando en este archivo el número de 0. Si yo le pongo nada más 2 hilos, es decir, que utilice menos, y lo vuelvo a mandar ejecutar, vamos a ver cuántos hilos levanta. Y ahí vemos que solo están actuando 2. Y que además el cálculo también es mucho más lento. Entonces es como una muestra de que pues sí escala bien el tiempo de cómputo con el número de hilos usado. Lograr esto, el cómputo no es tan sencillo. Ya habrán visto algunas técnicas aquí en los talleres. Todavía no termina. Pero ya se tardó mucho más que cuando le pusimos los 10 hilos. Pues Humberto, ya estamos sobre tiempo. Sí, ya es lo que iba a decir. Ya esto era la última parte, pues ya terminamos el tiempo. Supongo que hay muchas dudas, muchas preguntas, pero pues es difícil exponer todo lo que tiene este programa en una sola hora. Entonces, no sé si haya tiempo para alguna pregunta o ya hasta aquí terminemos. Pues, de parte de la exposición es todo. Por favor. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? De cualquier forma, vamos a poner toda la información, repito, de todo el evento en un servidor para que ustedes puedan tener la información y poder consultar directamente con cada uno de los expositores si tienen alguna duda en particular. Bueno, muchas gracias, Humberto. Entonces,